Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Pues preguntarle sobre este reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la última entrega de la cuenta pública 2020. Se detectan irregularidades de más de 40,000 millones de pesos en obras transaccionales. En el caso de la pandemia, por ejemplo, no se han aclarado 3,000 millones de pesos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues que se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300,000 millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100,000 millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es preliminar. Desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera, hablando en lenguaje de seguridad, y en la delincuencia de cuello blanco, por aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, ¿no? Pero antes operaba el chupacabras, el diablo, Don X, etcétera, 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 ¿no? Con impunidad. Ahora ya no somos iguales. En este gobierno no hay ladrones, para que quede claro. Desde luego va a seguir la campaña y qué bueno, porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear, a robar. Es cero impunidad en cuanto a esta delincuencia y cero impunidad para los corruptos, para los políticos corruptos. Ese es el cambio, esa es la transformación. Por eso recuerdo que le estoy pidiendo a Loret de Mola si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga. O que sea por voluntad propia, para transparentar la vida pública, que también lo haga Jorge Ramos, cuánto gana, quién le paga. El hijo del señor Krause, León Krause, los dos trabajan
para Televisa y Univisión y ganan muchísimo dinero. Y se puede decir, pues es que así se paga en Estados Unidos o así se paga en México a los profesionales del periodismo, pero no, son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para defender grupos de intereses creados. Se les contrata, suena fuerte la palabra, no la voy a usar. Bueno, algo más suave, como golpeadores para los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones que dominan en México y en el país, o que dominaban en México, que se sentían como los dueños de México. Pero esto se da en el mundo. Entonces, son medios de información o miembros de estos medios de información dedicados a golpear a gobiernos populares o a dirigentes que no tienen pensamiento conservador. Entonces, sí sería muy bueno que transparentaran cuánto ganan López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, todos. Transparencia. El que nada debe, nada teme. Presidente. Y además, para saber cómo está la desigualdad en nuestro país y en el mundo, incluso al interior de los mismos sectores o gremios. ¿Cuánto ganan los periodistas en México? La mayoría de los periodistas en México. ¿Y cuánto ganan los de mero arriba? Un grupo selecto. Una especie de casta divina. Entonces, va a ayudar mucho. Y luego también, cuando estoy pidiendo que informen, es porque se sabe, yo tengo información, yo no la puedo dar a conocer, porque imagínense, el Instituto de la Transparencia me lo prohíbe. Pero, ¿cuánto entregan las organizaciones financieras y empresariales a estos periodistas? ¿Cuánto? ¿Y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos en el caso de México? Que esa es una demanda que tenemos pendiente. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos
en mi caso, en nuestro caso, de un gobierno legal y legítimamente constituido, porque es un acto injerencista de violación a nuestra soberanía. Más que no lo trato a veces en las reuniones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de sutileza diplomática, porque estoy esperando que salga de ellos. Porque es una vergüenza para cualquier gobierno en el mundo meterse a la vida interna de otro país, meterse a la vida política, pública de otro país, además entregando dinero. Ya eso debe hacerse a un lado, es una vergüenza. Entonces, estamos en eso y a tu pregunta se va a dar respuesta. ¿Y faltaría apretar más en el combate a la corrupción o a qué lo atribuya? No hay problema. En la administración. Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos. Está hasta bordado. Por eso resistimos. Porque si no tuviésemos autoridad moral, no podríamos avanzar. Bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada. ¿Por qué estos resultados? Cuidado que nos han costado, sobre todo en casos de homicidios. El lograr, no tienen la gráfica de cómo encontramos del avance que había año, sexenio tras sexenio, hay una gráfica así. ¿Cómo nos costó hasta ahora lograr una disminución? Teníamos contenido nada más el problema, sobre todo en el caso de homicidio. En todos los demás había disminución, pero ¿cómo nos costó? Porque quedó bien arraigada, sobre todo la asociación delictuosa, la vinculación entre autoridades y delincuencia organizada. ¿Por qué avanzamos? Ahora, dos razones. Hay otras, desde luego. Una, el no permitir que haya asociación delictuosa, que los que estamos aquí no nos vinculemos a la delincuencia organizada. Eso es clave. Imagínense qué podía hacer Calderón si su secretario de Seguridad, que era su brazo derecho, estaba vinculado a la delincuencia. Entonces,
el no permitir eso, el que no nos saquen en las series estas de, ¿cómo se llama? Netflix, de cómo en las escenas los jefes de la delincuencia levantan el teléfono y le hablan al secretario de Gobernación o del Interior, o le hablan al gobernador, o le hablan al general comandante. Sí, han visto las series, ¿no? En todos los casos, sí, eso es el atractivo. Ese era el atractivo. Mandaban ellos. Entonces, hemos podido avanzar por eso, por no permitir la impunidad. Y hemos podido también avanzar, y eso es lo segundo, y es importantísimo, por atender las causas que originan la violencia. Es decir, que la gente tenga trabajo, que aumente el salario, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, que se atienda a los pobres. Ahí vamos, avanzando, poco a poco, y vamos a continuar con la misma estrategia. ¿No tienes la gráfica? A ver, es que es interesante esto. Nos